Entonces hay ejemplos de detergentes que estamos hablando ahorita, alcalinos, hay detergentes ácidos, hay detergentes neutros como los lavavajillas que decía la señora, ahí entran los detergentes y otro tipo de detergentes para grasas difíciles. Entonces, como ven, no solamente ha habido un tipo de detergente, no, ha habido alguna variedad de detergentes que debemos usar de acuerdo a la necesidad que tengamos. Y ahí están algún tipo de ejemplo de equipos de acero inoxidable, ¿no? Entonces ahí lo que les hablaba, cortadoras, despulpadoras, batidoras. Entonces, dependiendo de qué es lo que ustedes hagan, si es que tal vez usen en su proceso en su trabajo. Entonces, ahí está lo que les hablaba de los detergentes, que nomás debemos tener en cuenta. ¿Sí? Debemos tener en cuenta el tiempo de contacto. ¿Sí? Para poder arrancar la suciedad, los detergentes requieren un tiempo de contacto. No es que le vamos a aplicar, sobre todo cuando tengamos bastante suciedad, y enjuagar inmediatamente. Debemos dejar que actúe, ¿sí? Que interactúe con la suciedad y que nos ayude a arrancar la grasa. ¿Sí? Pues debe haber un tiempo de contacto entre el detergente y la suciedad. La temperatura. Miren lo que dice aquí. Los detergentes aumentan la eficacia en agua caliente. ¿Sí conocían eso? ¿Sí? ¿Sí han escuchado que dice mejor con agua tibia, saben decir? Agua tibia con el detergente. Entonces, es verdad. Sí, ajá, así es. Entonces, la temperatura es muy importante. Trabaja mejor un detergente cuando tenemos temperatura alta en el agua, ¿no? Y la ruptura física de la suciedad ayuda cuando restregamos, cuando fregamos la superficie. Una vez que ya le hayamos dejado actuar, al restregar va a ser un poco más fácil arrancar la suciedad. Sí, no es tan cierto eso que dicen que le ponen al detergente y el detergente saca todo. En algunos casos no, ahí debemos recurrir al lavado, al fregado, ahí ayuda a que salga toda la suciedad. Y también es muy importante la química del agua, ¿sí? Agua dura, por tener sales de magnesio y calcio, disminuye la efectividad, dice. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizan un agua de pozo y le ponen ahí un detergente, si esa agua es demasiado dura, el detergente no va a actuar muy bien. Mejor es con un agua potable. Sí, es un agua ya tratada que les va a dar un poco mejor resultado cuando utilicen un detergente. ¿Sí? Entonces, no se olviden estos 4 factores si ustedes utilizan jabones o detergentes al momento de realizar la limpieza. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora de lo que les he estado hablando? ¿No? ¿Está bien? Listo. Si tienen alguna duda, inquietud, estoy con gusto para poder ayudarles. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de otro grupo de desinfectantes, de agentes desinfectantes. Aquí están todos los productos que me nombraron ustedes, ¿no? El cloro, el amonio cuaternario y los otros productos. ¿Sí? Comercialmente existen muchos productos en el mercado, dicen, ¿no? Ahí tenemos el Clorox, tenemos el Fresh Clean, tenemos ¿cómo es el otro? El Calipto. Hay un montón de productos, ¿sí? Pero esos productos son más utilizados en el hogar. Este tipo de productos también son usados en otro tipo de actividades, ¿sí? Pueden o no requerir de enjuague dependiendo del tipo y concentración. Para que tengan ustedes conocimiento, algunos de estos productos de amonio cuaternario no necesitan enjuague. No sé si ahí ustedes cuando usan el amonio enjuagan tal vez. No, ya. Entonces, sí, en algunos casos el amonio cuaternario después de aplicar no necesita enjuague. Esa es la ventaja. Sí, nos va a ayudar bastante en nuestro proceso. Y deben prepararse de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Esto es muy importante, por favor. Cuando ustedes vayan a preparar un producto de limpieza y desinfección, siempre ríjanse a las instrucciones. A veces lo que saben decir es, no, aplícale concentrado porque es más fuerte. Esa es la idea, la falsa idea que se tiene. Y no es así. A veces no es necesario aplicar concentrado del producto, sino basta con colocar agua y una parte del desinfectante y nos funciona igual. Sí, eso siempre deben tener en cuenta. Y aparte lo que les decía anteriormente, ¿no? La seguridad de ustedes, porque cuando manipulan un producto concentrado tienen riesgo de que se riegue, de que se quemen. Entonces es mejor hacer caso a las indicaciones del fabricante. Y no existe un desinfectante ideal, dice, para cada requisito. Hay varias opciones que tienen ustedes para poder realizar una desinfección. Entonces vamos a hablar del primero, el que más se utiliza a nivel mundial, que es el cloro y los productos del cloro. Y miren, ahí tienen un montón de opciones. Del Clorox es el más conocido,
o el hipoclorito de sodio, que es uno más concentrado. ¿Sí? Este Clorox lo produce en Manta la empresa La Fabril. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice del cloro? Comprende el grupo más grande que les indicaba, son eficientes contra bacterias y hongos, trabajan a temperatura fría y toleran agua dura. Miren esta ventaja. ¿Sí? Puede trabajar a temperatura fría y con aguas duras, aguas de pozo, aguas de acequia o aguas de fuentes superficiales. ¿Sí? Son relativamente baratos. Creo que el litro de cloro está a $1 o 50 centavos, creo. Es bien barato. ¿Sí? Y no son aptos para el uso en plantas de alimentos. Sí, esto es más de un uso, como les indicaba, es un uso a nivel cocina, a nivel hogar. Para eso se utiliza más este tipo de sustancias. Y aquí están los que ustedes me llamaron, me dijeron, perdón, hace un momento, que son los desinfectantes de amonio cuaternario, que también se les conoce como QUATs, así se les conoce a este tipo de productos. Sí, y ahí están las características, mire, es muy importante. Son muy estables, ideales para ambientes, pediluvios, suelos y superficies, bastante eficaces contra bacterias, es decir, que nos pueden ayudar a desinfectar. Requieren un tiempo de exposición largo para su cometido. Sí, deben tener ustedes en cuenta que para que el amonio cuaternario logre desinfectar una buena cantidad, no basta con colocar y trapear y dejar ahí. Hay que dejarle un tiempo de contacto. Generalmente lo que se recomienda es que el tiempo de contacto del amonio cuaternario sea de 10 a 15 minutos. Quiere decir que cuando ustedes aplican amonio cuaternario, le dejan actuar de 10 a 15 minutos y luego secan o enjuagan, esa superficie va a estar desinfectada en su totalidad. ¿Sí? Entonces, para que le tengan en cuenta eso y apliquen en sus actividades. Sí, son selectivos para controlar bacterias, y aquí esto es muy importante. No sé si me puede leer, por favor, donde dice importante. Por favor, sí. Para evitar problemas de contaminación, se recomienda alternar con otro desinfectante con productos dispersionantes. Sí, entonces lo que nos está diciendo ahí es que no solamente utilicemos este amonio cuaternario, sino que veamos otra opción. ¿Para qué creen ustedes que sería esta cuestión de alternar? Una semana cloro, otra semana amonio cuaternario. ¿Cuál será la razón de cambiar, de no usar solo amonio cuaternario? Se hacen resistentes, dice, las bacterias. Sí, justamente esa es la razón. Sucede igual que cuando nos enfermamos, que nos recomiendan los médicos, ¿no? Que sigamos el tratamiento de antibióticos, todo, que nos acabemos los antibióticos, porque si no hacemos caso al tratamiento completo, las bacterias solamente quedan como adormecidas y en otra recaída nos vuelve a dar y esa bacteria ya no le va a hacer nada el medicamento. Sucede igual en este caso con la suciedad que nosotros estemos limpiando. Por eso es recomendable alternar, no solamente usar amonio cuaternario, sino alternar con un producto de cloro, con un producto de agua oxigenada o con otro tipo de productos que hay en el mercado. Sí, y aquí está lo que les hablaba hace un momento. Dice, si se aplica detergente, se debe enjuagar bien. Sí, de lo contrario se inactivará químicamente. Sí, si nosotros dejamos restos de detergente en el piso, en la mesa o en el equipo y no le enjuagamos bien, ese detergente va a actuar con el amonio cuaternario y no vamos a desinfectar, va a quedar sucio eso, ¿sí? No vamos a lograr desinfección. Entonces es muy importante con los productos de amonio cuaternario. Como les hablaba, en el mercado existen varios. El calipto que venden en los supermercados, que es de un recipiente blanco, es amonio cuaternario. El Pinoclin, me parece, también es amonio cuaternario. El otro, bueno, hay varios ahora que han salido, pero esos de manera general son productos que tienen composición de amonio cuaternario, pero son usados más para el hogar. Y ahí están de estos, no sé si ustedes habían escuchado esto que se habla ahora mucho, el amonio de primera generación, de segunda generación. Dicen que el de quinta generación es el mejor, el que más nos ayudaría a desinfectar, pero les comento que no. Todo este tipo de generaciones que son de amonios son solamente diferencias en la composición. Sí, químicamente aquí, como pueden ver, esta es una composición de un amonio cuaternario general. Entonces la única diferencia entre el de primera, segunda y tercera generación va a ser estos radicales que tienen aquí. Sí, en el caso de la primera generación va a ser un radical de un tipo y para el de segunda va a ser uno diferente. Pero no quiere decir que el de quinta generación sea el mejor. Es el más usado, sí, porque es el más actual, pero no sería el mejor.
Por eso es lo que yo les decía, que la limpieza es una ciencia ciega y que debe utilizarse de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. En algunos casos sí va a ser necesario utilizar amonio de quinta generación, pero en otros casos bastaría con uno de segunda o tercera generación. Lo que les hablaba, el calipto, este tipo de productos son amonios que están en estas 3 primeras generaciones, de primera, segunda y tercera generación. Ya los otros amonios que son usados en cocinas industriales como KFC, menestras del Negro Gus, ya son amonios de cuarta o quinta generación, ¿sí? Entonces esa es la diferencia que radica entre el amonio de primera a quinta generación. Y ahí tenemos ejemplos de productos de amonio cuaternario que son usados ya en la industria de los alimentos. Este Bactera generalmente se lo usa en cocinas industriales, cocinas de hoteles, porque es un buen producto, es de quinta generación. Y aquí tenemos otro ejemplo que es el Opsiquat, que es otra opción. ¿Recuerdan que les decía que los amonios se llaman quats también? Sí, entonces miren, ahí en el nombre le han puesto Opsiquat. Cuando ustedes vean un nombre que termine en quad o que diga, por ejemplo, termine en ac también, por ejemplo el Bactera que ven ahí, generalmente es un producto que tiene amonio cuaternario, ¿sí?, en su composición. Desinfectantes a base de yodo es otro tipo de desinfectantes. Eso generalmente tiene más uso en clínicas y hospitales, como ven ahí en las manos. Se han de ver ustedes que los médicos, los cirujanos, se tiende a hacer de un color amarillo más o menos. Sí, ese tipo de productos son así porque tienen yodo en su composición. También son utilizados, pero como les comento, son más utilizados en lo que son hospitales y clínicas. Y ahí están los otros desinfectantes que también ustedes sepan que existen, que son desinfectantes que tienen ácidos aniónicos, carboxílicos y peroxiacéticos. Por ejemplo, este desinfectante que están viendo acá, que dice ácido peracético, se utiliza para desinfectar botellas o botellones de agua purificada, ¿sí? Ese tipo de productos son utilizados para eso. Sí, pero como les comento, son más usados en la industria de alimentos. Entonces, para que ustedes sepan cómo deben preparar la sustancia, qué cuidados deben tener, ¿se puede o no se puede almacenar el desinfectante en un ambiente abierto? ¿Le afecta el calor? Varios de esos tipos de indicaciones. Nosotros tenemos un documento que es la ficha técnica del producto. No sé si ustedes han utilizado ese documento o han escuchado. Sí, todos los productos de limpieza que nosotros utilizamos tienen una ficha técnica, ¿sí? En esta ficha técnica está la composición, los cuidados, las propiedades, las características y algún tipo de indicación o de prohibición que deben tener ustedes. Por ejemplo, hablando de este producto que está aquí, que se llama Sanipac, dice aquí que debe tener ventilación y mascarillas, son requeridas para cuidar la salud de los trabajadores. ¿Sí? En estado puro el producto debe manipularse con guantes, dice, miren, ahí está indicado, bueno, no sé si logran ver, y ropa de caucho, ¿sí? Mantener el producto en lugares con temperatura lejos de los puntos de ebullición y congelamiento. Quiere decir que este producto el calor le afecta y que puede haber un problema de explosión o algún tipo de derrame, ¿sí? Entonces todos los productos del cloro, el amonio cuaternario deben tener esta ficha técnica, y si ustedes tal vez no la tienen, si es un producto conocido, se pueden bajar del internet. Ahí está, por ejemplo, del Clorox, que es un producto de uso casero, hay una ficha técnica que está en el internet, y ahí está todos los avisos, demás cosas que deben saber de ese producto. ¿Sí? Antes de producir, nosotros debemos verificar las condiciones de nuestro establecimiento, como les indicaba, y aquí está hablando de lo que ya les indiqué del instructivo de lavado de manos, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de otro tema que es bastante importante para ustedes, al igual que la limpieza, que es el etiquetado de los alimentos, ¿sí? Ustedes actualmente han de haber visto que algunos productos tienen unas barras que dice alto, medio, ¿sí? Ustedes cuando compran, ¿sí se fijan en eso o no le toman mucha atención? No dice acá. Si usted sí le toma atención a esa parte, por ejemplo, si un producto dice alto en grasa, ¿usted compra o no? ¿O prefiere ver otra opción? Otra opción, ya. Justamente eso que les acabo de indicar, que se llama sistema gráfico, que la mayoría le conoce como semáforo, es para esto, se creó con ese propósito.
Sí, antes del año 2015 no existía esto en los productos, deben recordar ustedes. Desde el 2015 en adelante se sacó esto que se llama sistema gráfico, y justamente la razón era para eso, para informar al consumidor qué características tiene el producto. ¿Sí? Por ejemplo, si es hipertenso y dice alto en sal, le va a hacer mal, ¿no es cierto? Sí, entonces si es diabético también. Sí, pero pones una Coca-Cola dietética, la abres y te va a salir que la cola dietética es baja en todo. Exactamente. Y eso que es más saludable que la Coca-Cola. Sí, justamente salió un debate también ahí porque decían supuestamente que interpretando el semáforo un yogurt era menos saludable, como dice la señora, que una bebida no alcohólica, como la Coca-Cola. Sí, entonces esa también es uno de los puntos no favorables de ese sistema gráfico, ¿no? Porque no quiere decir que ese producto al ser alto en grasa le va a ser perjudicial a usted. Hay que también interpretar eso. Sí, puede que sea una grasa no dañina para nosotros, como el aceite de oliva, por ejemplo, que tiene grasas que son buenas, pero que no es un problema para nosotros. Igual lo de los edulcorantes, en las bebidas gaseosas han de haber visto que dice no contiene azúcar, pero el sabor es dulce. O sea, sí, en ese caso lo que se hace es utilizar edulcorantes, que son sustancias que dan el sabor dulce, pero que no tienen azúcar. Pero yo he visto unos productos que no tienen con ese semáforo, ¿es obligatorio todavía? Sí, justamente les voy a indicar, hay productos que requieren y no requieren el semáforo. Por ejemplo, la normativa dice que la miel de abeja no requiere sistema gráfico, porque la miel de abeja es un producto natural. Sí, directamente como viene de la parte de las abejas, se vende. Sí, ahora hay una excepción ahí. Lo que dice la normativa es que si usted a su producto en todo el proceso de elaboración le añade cualquiera de estos tres componentes, ahí sí es obligatorio declarar esto. Por ejemplo, si usted en una parte le añade sal a su salsa, a su aderezo, es obligatorio poner. Pero si usted, por ejemplo, esto me pasó en la parte de Loja, ahí ellos elaboran la pasta de maní que viene de un cantón que se llama Olmedo. Entonces ellos lo único que hacen es cosechan el maní, le secan, le tuestan, le muelen y le hacen pasta, nada más. ¿Cree usted que ese producto requiera semáforo o no? No, no es cierto. Exactamente. Ahí aplica lo que le indicaba. Como ese producto no se le añade ninguno de los tres ingredientes, no requiere de este sistema gráfico de etiquetado. El café, por ejemplo, es otro producto que no tiene. O sea que ya sabemos que cuando un producto no trae el sistema de semáforo es porque es 100% puro. O sea, si no tiene semáforo quiere decir que no se le añadió en el proceso ninguno de estos tres componentes. O sea, viene directo de la mano. Así es, Saludable. así es. Pero hay unas que son de las frutas deshidratadas que a fin de cuentas tienen un proceso que se hace para deshidratarla y esos no tienen el semáforo. Claro, es que solamente está deshidratando. O sea, dentro del proceso solo de pronto se ha secado, deshidratado, pero no está añadiendo azúcar, grasa o sal. Sí, entonces sí, estaría bien eso. Pero hay otros productos, que ahí viene la viveza criolla que se llama, que debiendo tener semáforo no lo ponen y ahí sí es obligatorio denunciar. Ajá, sí, exactamente. Entonces vamos a ver lo que debe tener un producto para su comercialización. ¿Sí? Entonces les voy a indicar un ejemplo de un producto que es, sí, por ejemplo la panela me dice ahí, la panela no necesita sistema gráfico porque solo lo que se hace es... Que por lo menos hay algunos que nos juegan sucio como la miel de abeja, que no le ponen el semáforo, pero algunas Claro. procesadas les ponen panela y no es. Ah, claro, es que cuando usted le añade a la miel de abeja azúcar o jarabe ya no es miel de abeja. Exactamente, y no Ya pierde la cualidad. Y es Ajá, no, y entonces, ¿y dónde está el semáforo? claro. Entre azúcar. Ajá, sí. Sí, es que la miel es dulce por naturaleza. O sea, claro, y en ese caso el mismo ARSA dice que ese tipo de productos no requieren del sistema gráfico porque no se le añadió. O sea, es natural ese producto. Y ese hay un montón, ustedes en el supermercado van a ver, y hay productos que no tienen semáforo, ¿sí? Por ejemplo, el yogur sí le ponen, porque en el yogur, en el proceso de elaboración, sí le añaden azúcar, en algunos casos. Hay otro tipo de yogur que llaman el yogur griego o el yogur orgánico, ese producto en cambio no le ponen, porque ese producto solo se fermenta y se lo vende tal como sale, no le añaden ninguno de los tres ingredientes.